Bueno, bienvenidos al primer video de la unidad 6. Como venimos haciendo en las unidades anteriores, hay un primer video que es más bien teórico, conceptual, y en los siguientes videos vamos a trabajar sobre casos prácticos. Entonces, la unidad 6 es de inferencia estadística. Como veíamos al principio de la materia, hay como una parte al principio de estadística descriptiva. Después nos metíamos en unidades como probabilidad y variables aleatorias, discretas y continuas, que fue unidad 3, 4 y 5, que nos iban a dar las herramientas, sobre todo esas tres temas, probabilidad, variables aleatorias continuas y variables aleatorias discretas, nos iban a dar las herramientas para meternos de lleno ya en la unidad 6, que es inferencia estadística. ¿En qué consiste la inferencia estadística? La inferencia estadística justamente es la rama de la estadística que se dedica a la estimación de un parámetro poblacional a partir de los valores de una muestra. Hasta el momento siempre estábamos trabajando con la idea de que todos los elementos constituían la población. Estábamos trabajando con todos los elementos. Lo que vamos a ver de ahora en más, en la unidad 6, unidad 7 y unidad 8 vamos a estar trabajando con un subsegmento de esa población, que justamente es la muestra. Bien, imagínense este esquema, ¿no? Donde nosotros tenemos una población y lo que hacemos es seleccionar una muestra. Y a partir de esta muestra, a partir de los valores que obtengamos de esta muestra, vamos a hacer una estimación de la población. Imagínense, por ejemplo, si tuviésemos que investigar la edad promedio de los estudiantes de la Universidad de Moreno. Nosotros podríamos hacer un censo de toda la población, pero imagínense el tiempo, los costos y todo el esfuerzo que implicaría hacer un censo de todos los estudiantes para poder saber cuál es la edad promedio. Es decir, preguntarle a cada uno cuál es la edad y hacer un promedio de eso. En cambio, lo que nos permite la estadística, y a partir de todo lo que vimos en las unidades anteriores, es a partir de una selección de un subconjunto de esa población, hacer una estimación. En vez de hacer un censo, seleccionar 500, 1000, 1500 estudiantes de manera aleatoria, seleccionar, preguntarles cuál es su edad y después hacer una estimación de cuál es la edad promedio. Eso es lo que justamente vamos a ver unidad 6, unidad 7 y unidad 8 cuando estamos trabajando con muestras. Y otro concepto también que puede servir para lo que es inferencia estadística y trabajar con muestras. Un ejemplo cotidiano para pensar este tema. Cuando uno, por ejemplo, cocina, realiza por ejemplo, un guiso y prepara y le dedica el tiempo para poner todos los elementos, ponerlo en la cacerola, cocinar, que eso se cocine 1 hora y media, 2. Y cuando llega el momento de probar, para saber si está bien de sal, por ejemplo, uno toma una cuchara y prueba. No se toma todo no come todo el guiso o se toma toda la sopa para saber si está bien de sal. Uno toma una muestra y dice, no, está bien de sal, no, le falta sal. Ese concepto, justamente ese que es cotidiano, es el concepto de muestra. O sea, una porción para hacer una estimación. No necesito tomarme toda la sopa o comerme todo el guiso para saber si está bien de sal. Seleccionando una muestra puedo hacer una inferencia de que en su totalidad el guiso o la sopa está bien de sal. Entonces, cuando trabajamos con inferencia estadística, lo que hacemos justamente es hacer procesos inductivos. A partir de una parte de esa población hacemos una estimación y es un proceso inductivo, con lo cual siempre estamos sujetos a error. O sea, siempre en este tipo de razonamientos nunca podemos estar completamente seguros de las conclusiones que saquemos. Por eso nos sirvieron toda la parte de probabilidades y de cálculo de probabilidades y de variables aleatorias para poder medir ese error cuando hacemos estimaciones. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta unidad 6? Es trabajar con el concepto de media muestral como estimador de la media poblacional. Trabajar con la media muestral como estimador de la media poblacional. Entonces, el ejercicio que hay que hacer, que es un ejercicio mental, y acá lo podemos ver, está en el apunte teórico, un ejemplo de pocos valores, es pensar en todas las muestras de ese tamaño que podríamos sacar de una población. En este caso tenemos una población de 4 alumnos. E imagínense alumno A, alumno B, alumno C y alumno D. Y esta es una variable aleatoria que imagínense la cantidad de errores, por ejemplo, en un examen.
3 errores el alumno A, 2 errores el alumno B, 1 error el alumno C y 4 errores el alumno D. Ese concepto de cantidad de errores, si uno hace un promedio de eso, es mu, que en este caso si uno hace un promedio de estos errores es 2,5. Este mu es el promedio poblacional, la media poblacional, 2,5. Es porque esta es la población. En total son 4 alumnos. La población es n grande, es 4. Y en promedio es 2,5 la cantidad de errores. Ahora imagínense hacer un ejercicio de sacar una muestra de estos 4 alumnos. Estamos trabajando con pocos datos, pero imagínense esto con muchos datos. Vamos a trabajar con esto como si fueran 4 el total de la población. Y yo quiero sacar una muestra de 2. Hay 16 muestras posibles de 2 alumnos. Por ejemplo, vamos a pensar también que yo saco un alumno y lo puedo volver a poner en la lista. Me puede tocar primero el alumno A y después me vuelve a tocar el alumno A, el alumno A y B, el alumno A y C, el alumno AD, el alumno B y después A, el alumno B y después B. Es decir, estas son muestras de tamaño 2 alumnos. Son estas 16 muestras posibles. Estos son los errores, justamente. Fíjense que el A tiene 3, entonces esto no es 3,3. El primer alumno tiene 3 errores, el segundo alumno tiene 3 errores. En la segunda muestra, el primer alumno tiene 3 errores y el segundo tiene 2 errores. Si uno hace un promedio de la muestra, que acá voy a un concepto importante, ¿no? Este es el parámetro. Y el estimador es X raya. Parámetro y estimador. El parámetro de la media poblacional es mu. Y el estimador es la media muestral, que es X raya. Si uno hace el promedio de cada muestra, fíjense que acá si uno hace 3 más 3 dividido 2 es 3, 3 más 2, 5 dividido 2, 2,5. Y así, si uno saca las medias muestrales, va a notar que si uno hace un promedio de todas las medias muestrales es 2,5. Y este es un concepto importante de la media muestral. El promedio de las medias muestrales que hagamos de una población a través de un muestreo aleatorio es un estimador insesgado de la media poblacional. De vuelta, el promedio de las medias muestrales que uno haga es un estimador insesgado de la media poblacional. Este es el estimador de la muestra, este es el parámetro poblacional. Entonces, voy a borrar acá. Si uno tiene este parámetro, que es el de la población, y este estimador de la muestra, lo mismo lo vamos a tener con la varianza y el desvío. Voy a anotar estos símbolos importantes de ahora en más. Esta era la varianza de la población, si nosotros trabajáramos con todos los elementos. Si nosotros trabajamos con una muestra, esto pasa a llamarse S cuadrado, la varianza. Y el desvío, que era así, lo anotábamos con sigma sin cuadrado, pasa a ser S. Cuando uno calcula el desvío estándar de una muestra, se simboliza con S, la varianza con S cuadrado. Entonces, esto no lo van a tener que hacer en los ejercicios. Es uno de los conceptos importantes que uno tiene que entender cuando trabaja con estimadores. La media muestral es un estimador insesgado de la media poblacional. Y después hay dos conceptos más respecto a la media muestral. Uno de ellos es insesgado, ¿no? Como lo comprobamos recién. Otro concepto es eficiente, que lo vamos a ver sobre todo con los ejercicios. La media muestral tiene una característica que, a diferencia de los valores particulares de la población, y lo vamos a ver sobre todo en el próximo video más claramente, pero a diferencia de los valores de la población o de cualquier otro estimador que uno quiera hacer, la media muestral tiene una menor varianza y eso lo hace más eficiente. Y por otro lado, un tercer concepto, que es la consistencia, que es otro aspecto muy importante de la media muestral, que es que a medida que yo aumento el tamaño de la población,
ese estimador se va a hacer más consistente, es decir, va a estar más cercano a la media, esa curva va a ser cada vez más concentrada respecto a ese centro. También lo vamos a ver claramente con los ejercicios de media muestral a partir del próximo video. Pero quiero que que nos detengamos en estos tres conceptos. El concepto de que la media muestral es un estimador insegado de la media poblacional, de que es eficiente y de que tiene consistencia, sobre todo a partir de que el tamaño de la muestra aumenta. Y algo que lo vamos a ver también en el ejercicio práctico, pero es importante remarcarlo en este primer video también. La dispersión de una media muestral es menor a la dispersión de la distribución poblacional. Es decir, vamos a verlo claramente, por eso solo lo voy a introducir el tema, lo vamos a ver claramente con el ejemplo que estuvimos trabajando en la clase pasada del colesterol. Pero déjenme este concepto, lo introduzco y después lo desarrollamos. Nosotros calculamos probabilidades de valores específicos de una distribución, en el caso el caso del colesterol. Nosotros teníamos una media y veíamos un valor. ¿Cuál es la probabilidad de que sea, por ejemplo, mayor a 180? Entonces veíamos esta probabilidad. Veíamos valores específicos. Cuando uno está trabajando con medias muestrales, y este es el concepto de eficiencia que veíamos antes, las medias muestrales van a estar más concentradas, van a tener más esta forma. Depende del tamaño de la muestra, ¿no? Pero acá imagínense que hay X raya. Hay promedios muestrales. Entonces, siempre, y ahora lo vamos a ver más claramente cuando veamos la fórmula, las medias muestrales van a estar más concentradas que los valores poblacionales. Y también, otro concepto importante es que a medida que aumenta el tamaño de la muestra, esta media muestral va a estar más concentrada. Una muestra de tamaño más chica va a ser más aplanada, una muestra más grande va a permitir que esté más concentrada respecto a ese promedio. Entonces, si nosotros tenemos, voy a borrar acá, y con esto cerramos el primer video. Voy a poner esta fórmula. Z igual X raya menos mu sobre el desvío dividido la raíz de n. Respecto a la clase, a la unidad 5, fíjense que la fórmula de Z la vamos a trabajar con un esquema parecido, pero va a haber dos cambios. Acá en vez de estar X va a estar X raya, porque estamos trabajando con muestras, medias muestrales. Y al desvío le tengo que hacer la raíz de n. Entonces, cuando las distribuciones son normales, yo puedo saber que esto sigue una distribución normal, la media muestral sigue una distribución normal con este promedio y con este error estándar. Este concepto es el de error estándar. Esto es el desvío, sigma. Si uno hace sigma dividido la raíz de n, esto es el error estándar. Y este es un concepto nuevo de esta unidad 6. Error estándar. Cuando nosotros si es una distribución normal, aplicamos esta fórmula. Si no es una distribución normal, pero se cumple la condición de que la cantidad de casos es mayor a 30 por convención, hay otros que dicen 50, hay otros que dicen 100, pero se toma como convención mayor a 30, uno puede aplicar el teorema central del límite, que es este. A medida que el tamaño de la muestra es mayor a 30, la media de la distribución muestral X también es U, o sea, también es la esperanza, y el desvío estándar, uno tiene que hacerle el error estándar al desvío, o sea, el desvío dividido la raíz de n,
Esto quiere decir que al aumentar el tamaño de la muestra, como esto va a aumentar, esto va a decrecer. O sea, a medida que aumenta el tamaño de la muestra, decrece el error estándar. Entonces, cuando no tenemos, obviamente, el valor de la población, utilizamos el valor de la muestra, el desvío estándar de la muestra. Esto puede cambiar, o sea, o usamos el desvío estándar de la población si lo necesitamos para el desvío estándar de la muestra para estimar el de la población. Bien, con estos conceptos de base vamos a trabajar ya directamente sobre un caso práctico. Vamos a seguir trabajando sobre el caso del colesterol para las medidas muestral y después lo que vamos a aplicar es el concepto de para las proporciones. De ahora en más, de unidad 6, unidad 7 y unidad 8, todo lo que veamos va a ser para media y para proporciones. Es decir, vamos a tener fórmulas para una media y fórmulas para las proporciones. Así que seguimos en el próximo video. Muchas gracias.